Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son drogas legales controladas. Son herramientas con mucha utilidad en medicina, esto es, con una gran variedad de usos en diversas situaciones de enfermedad. Pero como todo, tiene un lado no tan amable, como sería el uso lúdico o recreativo que algunas personas les damos y que pueden generar una adicción. En esta ocasión voy a hablar de mi experiencia con las benzodiazepinas. Hola, ¿qué tal? Me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a platicar de mi experiencia con las benzodiazepinas. Algunos ejemplos de estas drogas: diazepam, alprazolam, clonazepam. Bueno, en primer lugar quisiera decir que yo no pretendo incitar a nadie con este video a consumir drogas o benzodiazepinas. También quisiera decir que estoy hablando de mi experiencia. Las benzodiazepinas generan calma y paz. En primer lugar, lo que sentí la primera vez que utilicé las benzodiazepinas fue una sensación de calma y de paz como nunca había sentido en mi vida. Lo que sentí yo lo equiparo, ¿no? O lo describo como una comunión con la existencia, una comunión con Dios, con la creación. Se siente también un tipo de sueño, de ganas de dormirse, pero esas ganas de dormirse son agradables. O sea, uno pudiera dormirse o si quiere uno no dormirse y solo disfrutar de los efectos de estas drogas que son en algún grado placenteros, sus efectos. La ventaja que tienen estas drogas también es que son drogas que difícilmente te generan una sobredosis, aún en dosis muy altas. Solo si uno ya es una persona mayor o si se combina con otros depresores del sistema nervioso como alcohol o opioides, ahí sí pudiera resultar la muerte, pero generalmente son drogas muy seguras en ese aspecto. Por eso sustituyeron a los barbitúricos en sus usos. Las benzodiazepinas son muy dañinas. Bueno, ya habiendo descrito lo agradable o lo bonito de estas drogas, voy a proceder a platicar ahora lo feo, ¿no? Lo desagradable que estas drogas dan. Y pues después de usos ya repetidos de estas sustancias, ya uno empieza a perder el control de las mismas, porque son sensaciones muy agradables, ¿no? Su relativo bajo costo, su amplia disponibilidad y el hecho de que sean drogas legales, pues, uno cree que no pasa nada, ¿no? Estarse tomando unas cuantas pastillitas para tranquilizarse. Y no, la realidad es que los efectos van cambiando conforme uno se va metiendo. De esa calma y de esa paz empieza uno a tener sensaciones de querer agredir, de tener actitudes temerarias, pues de ser dañino, ¿no? Con las demás personas, de robar. A mí me daban ganas de robar en muchas ocasiones, ¿no? A pesar de que yo nunca lo he hecho así de manera normal, ¿no? Ni borracho, ni de ningún tipo. Dan sensaciones de quererse apoderar de lo ajeno, ¿no? Y pues está feo eso. A mí me causaban ya con más usos una amnesia, ¿no? Una pérdida de la memoria muy fuerte. En una ocasión me fui a una ciudad que está a 5 horas de distancia manejando y estuve allá 3 días y no recuerdo ni de la ida, ni del regreso, ni de nada, casi nada de lo que hice allá. Tengo flashazos determinados, pero en general estas drogas hacen estragos, ¿no? Cuando ya uno las consume regularmente y ya no hay control de las mismas. El síndrome de abstinencia es duro. La dependencia a estas drogas, que afortunadamente yo no la he sufrido, ¿no? Porque he parado el consumo a tiempo, pero son las drogas que generan un síndrome de abstinencia largo. O sea, es un síndrome de abstinencia muy largo y muy tormentoso para los que lo viven. Es muy difícil salir de la dependencia a estas drogas o la adicción a las mismas. Son drogas que dan esa paz y lo más difícil es que el síndrome de abstinencia es un síndrome de abstinencia muy difícil de sortear, como comento, por lo largo que es y lo duro que son sus efectos, ¿no? Al contrario de sentirse paz, calma, se siente lo opuesto: intranquilidad, insomnio, inquietud. Es un síndrome de abstinencia bastante duro y que pone en peligro la vida.
al igual que el síndrome de abstinencia del alcohol. Estas drogas se parecen mucho al alcohol en sus efectos, aunque tienen ciertas particularidades que las hacen diferentes, pero en sus efectos son de alguna manera parecidos o análogos a los del alcohol. Por eso si te tomas unas cervezas y te tomas unas benzodiazepinas, puta, te pierdes horriblemente, se potencializa el efecto de las dos drogas. Y pues el alcohol también tiene un síndrome de abstinencia muy duro, que también pone en peligro la vida. A diferencia de las drogas ilegales, estas drogas que son legales, el alcohol y las benzodiazepinas, te dan un síndrome de abstinencia que te puede poner en riesgo tu vida. Y en cambio la cocaína y la heroína son síndromes de abstinencia difíciles. Bueno, más el de la heroína, el de la cocaína no es muy fuerte. Pero esos síndromes de abstinencia no te pueden matar. A veces me pregunto esas cosas, ¿no? ¿Por qué las drogas legales tienen estas situaciones, ¿no? Y alguien que toma pastillas no se ve igual a alguien que se mete polvo por las narices o que se inyecta porquerías de la calle. Pero en realidad son drogas bastante duras también y que afectan mucho, ¿no? Uno a la larga se vuelve tonto con estas drogas. Se tienen déficits en el entendimiento, en la memoria, en la atención, en la concentración. En muchas áreas o procesos psíquicos empiezan a volverse más lentos estos procesos, ¿no? A fin de cuentas uno se vuelve tonto con estas drogas, literal. Y el deterioro neuronal está descrito en varios artículos, es a veces irreversible. Entonces, mucho cuidado con consumir benzodiazepinas. Son drogas que también te quitan el juicio, también te distorsionan las facultades mentales, al igual que el alcohol. Y pues por hoy es la experiencia que yo les puedo platicar con respecto a las benzodiazepinas. En otra ocasión seguiremos con otra droga. Si gustan suscribirse, de este lado tengo el circulito y de este lado tengo otro video con otras de mis experiencias. Y un saludo afectuoso. Hasta luego.